Hola, bienvenido a Historias de Medianoche. Ponte cómodo, deja que las luces bajen, que la habitación se vuelva un pequeño universo silencioso solo para ti. Respira hondo. La pantalla se oscurecerá dentro de poco, para que nada distraiga tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo ciencia, es un enigma, un misterio que atormenta a físicos desde hace más de 2 siglos. Un experimento tan simple y a la vez tan imposible, que desarma nuestra idea más básica de la realidad. Hoy te contaré la historia del experimento más extraño de la ciencia, el experimento del doble rastro, una luz en la oscuridad. Imagina una habitación silenciosa, una fuente de luz, una pared, y frente a esa pared, una placa metálica, con 2 ranuras delgadas, paralelas, casi invisibles. Nada más. No hay máquinas enormes, no hay cables, no hay tecnología futurista. Solo luz y 2 pequeñas aberturas. A simple vista, es un experimento tan sencillo que parece de primaria. Y sin embargo, lo que este pequeño dispositivo reveló partió la historia de la física en 2 y dio origen a la mecánica cuántica, la ciencia más extraña, profunda y misteriosa que los humanos han creado. Una pregunta antigua: ¿qué es la luz? A comienzos del siglo XIX, la ciencia tenía una certeza. La luz debía comportarse como partículas, pequeñas bolitas, pequeños puntos viajando en línea recta. Pero había otros científicos que sospechaban lo contrario, que la luz era una onda, como las ondas del agua, como las vibraciones del sonido. La pregunta parecía simple, y fue Thomas Young quien decidió resolverla. No imaginaba que estaba a punto de abrir un portal hacia lo imposible. El primer paso hacia el abismo, Thomas Young. Young colocó una lámpara frente a la placa de 2 ranuras. Lo que todos esperaban era lo más lógico. Si la luz es un conjunto de partículas, deberían formarse 2 líneas brillantes en la pared, una por cada ranura. Pero cuando Young vio lo que realmente apareció, su respiración se detuvo. En la pared no había 2 líneas, había un patrón, una serie de franjas claras y oscuras, como si la luz interfiriera consigo misma. Eso solo podía significar una cosa: la luz es una onda que pasa por las 2 ranuras al mismo tiempo, se divide y se vuelve a encontrar. Hasta ahí ya era extraño, pero lo peor aún no había comenzado. Un siglo después, la pregunta que arruinó todo. Con el paso del tiempo, la ciencia descubrió que la luz no solo era onda, también se comportaba como partícula, una dualidad absurda. Así que, a comienzos del siglo XX, los científicos decidieron repetir el experimento, pero esta vez disparando una sola partícula de luz, un solo fotón, una bolita diminuta, una única partícula viajando hacia las 2 ranuras. Y fue aquí cuando la realidad comenzó a quebrarse. Lo imposible. Una sola partícula pasa por 2 lugares. Cuando se dispara un solo fotón, no debería haber interferencia. Es solo uno, una bolita, un punto. Y sin embargo, la interferencia apareció. El patrón ondulatorio apareció. Era como si ese único fotón, esa única partícula, hubiera pasado por las 2 ranuras al mismo tiempo. Como si existiera en 2 lugares simultáneamente. Como si se dividiera en universos paralelos. Como si supiera todas las posibilidades y las tomara todas. Los científicos quedaron paralizados. Pero lo peor estaba por llegar, el momento en que el universo se vuelve consciente. Para resolver el misterio, colocaron diminutos detectores en las ranuras. Querían saber por dónde pasaba la partícula. Una pregunta simple, una pregunta inocente. Pero cuando encendieron los detectores, el patrón de interferencia desapareció. La luz dejó de comportarse como onda, dejó de dividirse, dejó de interferir consigo misma.
y eligió una sola ranura. Era como si la luz supiera que estaba siendo observada, como si la partícula decidiera cambiar su comportamiento, solo porque tú la estás mirando. Este acto simple, observar, cambiaba la realidad. Lo que esto significa es aterrador. Si una partícula cambia su comportamiento solo por el hecho de observarla, entonces la realidad no es algo fijo, no existe de manera estable, no está definida hasta que alguien la mira. La observación colapsa las posibilidades, define un resultado, lo cual implica algo aún más perturbador. La conciencia afecta el universo, el experimento de la elección retardada, el giro más oscuro. Años después, el físico John Wheeler propuso un experimento aún más inquietante. ¿Y si la decisión de observar la partícula se toma después de que ya pasó las ranuras? Es decir, ¿puedes cambiar el pasado? Los resultados indican que aparentemente sí, la partícula se comporta como onda o como partícula, dependiendo de una decisión futura. Es como si la luz leyera el futuro, como si el universo esperara tu decisión para decidir qué fue lo que ocurrió. Las 3 interpretaciones prohibidas. Para explicar lo que ocurre, hay 3 hipótesis, ninguna tranquila. 1. El universo no existe hasta que lo observas. La realidad es un lienzo en blanco que se pinta cuando tú la miras. 2. El universo se divide en infinitas realidades. Cada partícula toma todas las decisiones posibles y tú solo ves una. 3. La conciencia está entrelazada con la materia. La observación humana es parte del mecanismo que decide el resultado. Cada una de estas opciones cambia por completo lo que creemos ser. Una reflexión para medianoche. Cierra los ojos por un momento. Imagina un universo oscuro, silencioso, infinito. Miles, millones de partículas flotando, esperando, como si estuvieran dormidas, en un estado de posibilidades. Y entonces apareces tú, con tu mirada, con tu conciencia, y al observar, despiertas al universo. Le dices qué forma tomar, qué camino seguir, qué realidad elegir. Quizás el universo no es un escenario, quizás es un espejo cuántico que responde a tu atención, a tu intención, a tu existencia. El cierre que queda dando vueltas hoy, en experimento del doble rastro, sigue siendo el corazón de la física cuántica. Ningún científico puede explicarlo por completo. Ninguno puede ignorarlo. Y ninguno puede dormir tranquilo después de enfrentarlo. Porque destruye la idea de un universo sólido. Porque sugiere que estamos conectados a la realidad, de formas que aún no entendemos. Y porque cada vez que haces algo tan simple como mirar una luz, una partícula, en algún lugar, decide qué fue, qué es, qué será. Y lo hace porque tú estás ahí para observarla. Gracias por acompañarme en esta historia donde la ciencia se vuelve misterio y el misterio se vuelve sueño. Respira profundamente. Deja que tu mente se relaje, que el universo siga vibrando a su manera mientras tú te sumerges en la calma de esta noche. Buenas noches y hasta la próxima historia en Historias Medianoche.